Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero de Vuelta, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bueno, el saludo para ustedes, y hemos estado con esta campaña Te Quiero de Vuelta durante ya algún tiempo, porque es impresionante la cantidad de accidentes que hay. Bueno, nuestro país tiene un alto índice de accidentes, nuestra región también, y Linares no escapa. Por eso hemos estado haciendo esta campaña que incluye no solamente a la comuna de Linares, incluye a Hierbas Buenas, a Colbún, Villa Alegre, también San Javier, para el otro lado Longavirre, Tiro, Parral, o sea, hay por todos lados. Y estamos con nosotros aquí el capitán Carlos Cabeza Nova, ¿cómo está? Oficial investigador de la CIET. ¿Cómo está? Bienvenido, capitán. Hola, muy buen día, agradecido por la invitación a este programa, el cual tiene un muy buen propósito, que en realidad es concientizar a la ciudadanía de la responsabilidad de la conducción y todas las consecuencias que esto lamentablemente acarrea al momento de efectuar alguna inconducta. A ver, yo me imagino que ustedes como investigador de la CIET se acuesta en la noche ahí diciendo ojalá que no haya ningún accidente, pero de repente a las 2 de la mañana hay un accidente y me imagino que a ustedes lo llaman y tiene que levantarse y partir a Linares, Cauquenes, Ran, cualquier parte de la región. Sí, efectivamente, nosotros como unidad de investigación de accidentes en el tránsito mantenemos una cobertura regional ya para los distintos requerimientos del Ministerio Público ante accidentes en el tránsito con personas fallecidas. Entonces, cada vez que ocurre este lamentable hecho, a solicitud de los tribunales, nosotros debemos concurrir ya, independiente de la hora que esto ocurra, nosotros concurrimos en el momento de ser solicitados para realizar todas aquellas diligencias a fin de poder esclarecer los hechos y posteriormente seguir el conducto correspondiente hacia los tribunales. O sea, en la noche cuando usted se acuesta tiene que dejar la ropa lista ahí, porque en cualquier minuto, y eso debe ser muchísimas veces, porque los accidentes son de noche, hay que partir y llegar presentadito allá, pues ese es el problema. Sí, los trabajos son 24/7, como se dice de forma constante. Apenas comunidad de investigación uno recibe los requerimientos, concurre de la forma más inmediata posible para poder obtener la mayor cantidad de antecedentes y trabajar en el terreno donde tuvo ocurrencia este lamentable hecho. El sitio del suceso, ahí le ponen unas vallas ahí para que uno no pase. Sí, para que no moverlo, cada vez que existen estos cortes de tránsito, indistintamente sean en rutas secundarias, caminos rurales, o aquellos que más llaman la atención son los que ocurren en la ruta 5, que muchas veces interrumpe el normal flujo vehicular, es porque hay un trabajo que se está realizando en el lugar. Entonces muchas veces llama la atención cuando la ruta 5 se corta por 1, 2, 3 horas. Que estos tiempos pueden ser variables, es porque hay un trabajo que se está realizando para poder esclarecer un hecho lamentable. Entonces cada vez que existen estos cortes o en fechas importantes o indistintamente el día, es porque hay un hecho que se está investigando y hay personas que esperan que esto se realice con el profesionalismo que corresponde. Bueno, yo le estaba diciendo a Capital lo incómodo que puede ser levantarse a las 2, 3, 4 de la mañana, pero quería marcar algo más. Sí, para nosotros en prensa también, pues tenemos que levantarnos en cualquier hora para partir. Pero más doloroso, preocupante, incómodo, es para el que participó en el accidente y para sus familiares. Y ahí sí que la cosa se pone grave y es lo que nosotros queremos evitar, justamente para evitar ese dolor. Si no solamente la estadística que sube, sino que hay personas que mueren, hijos que quedan sin papás, mamás que quedan sin hijos, o sea, es todo un desastre. Sí, es lamentable porque más allá de la persona que sufre las consecuencias de forma directa, hay un núcleo familiar también que se ve afectada y una dinámica familiar también y social que cambia de forma abrupta. Y esto ya sea como uno participante directo o como víctima a raíz de el accidente que tuvo desarrollo. Claro, todo esto es lo más grave. Después viene también que no deja de ser el auto le costó 15 millones y a veces no tiene seguro, no tiene nada y se acabó, digamos. Sí, es complejo cuando uno hace esa sumatoria de las repercusiones que trae en el ámbito familiar,
muchas veces los costos que vienen a posterior hay que pagar asociados, un montón de cosas. Claro, que cuando hablamos de bienes de uso público que se ven afectados, que después hay que pagar, vehículos que después hay que reparar o hay que finalizar, todos aquellos costos que también tienen que incurrir familiarmente en lo que puede ser una recuperación a posterior. Es complejo y familiarmente se ve afectado a aquellas personas que participan en estos accidentes. Pero el llamado principal y la finalidad de todo esto es prevenir, es evitar que la gente pase por esos hechos lamentables y ese cúmulo de factores que vienen a generar este conflicto post-accidente. Exactamente, pero me gustaría ver un poco las estadísticas, porque la idea es prevenir. Nosotros hemos hecho varias cosas aquí en los programas, cápsulas y todo, pero yo veo que en la carretera, porque también ando en la carretera como usted y como cualquiera de los que están escuchando, vamos tan pegados unos con otros. A veces yo voy conduciendo y tengo el de atrás estornudándome arriba, entonces esas prácticas, pero si yo tengo que frenar por algo, ese señor lo tengo que me choca. Sí, cuando hablamos de conductas o inconductas en la conducción, bueno, hay que recalcar en este caso que malas prácticas, que este año la cantidad de fallecidos a nivel regional también ha incrementado. El año pasado tuvimos 114 personas fallecidas, este año llevamos 134 personas fallecidas. Y todavía nos queda y aún 2 meses y algo. Aún no finaliza el año y aún quedan fin de semana también por fin de semana largos, fin de semana normales que aún no llegamos a eso. Entonces, cuando uno habla de conductas preventivas, el llamado principal que se hace, llamado general, es a las personas estar atentas a las condiciones del tránsito. Muchas veces uno pudiese pensar que es algo común, es algo reiterativo, pero las personas no están atentas a las condiciones del tránsito. O sea, ¿por qué? Porque van hablando por teléfono. Diversos. Impresionante la cantidad de gente que anda hablando por teléfono. Sí, diversos motivos, entre eso el teléfono, y afortunadamente la norma hoy en día así nos acompaña el hecho de poder fiscalizar y sancionar el uso del teléfono móvil, más allá de que antiguamente se sancionaba el hecho de hablar por teléfono sin manos libres. Hoy en día el manipular es una infracción gravísima, entonces permite esa fiscalización, y todos sabemos que el hecho de que se esté fiscalizando también la gente automáticamente lo ocupa en menor forma, pero aún así uno lo ve de forma diversa en las rutas o en la ciudad, que los vehículos se detienen y lo primero que hace el conductor es tomar el equipo móvil, y eso evidentemente genera una distracción. Claro, pero cuando uno va en la carretera, nosotros que tenemos que ir, no tanto como ustedes, pero muchísimos accidentes de tránsito. Bueno, nosotros vamos también incluso a los que no hay fallecidos, digamos. Uno llega ahí y los vehículos empiezan a bajar y uno ve el señor que va conduciendo y va enfocando, pero ya va haciendo dos cosas, tomándole una foto al problema que está ahí para mandársela a su amigo, pero ese señor se descuida del volante y atropella a un bombero, a un policía o a alguno de los que van saliendo ahí de ese accidente medio complicado. Los primeros minutos son gravísimos. Sí, esos hechos son lamentables, y ha pasado que muchas veces cuando personal de emergencia está trabajando en el siniestro, prestando los primeros rescates, hay tránsito de personal por las vías, ya sea carabineros, sea bomberos, sea personal de ambulancia. Entonces muchas veces la gente toma sus equipos móviles, trata de obtener una foto, un video del accidente y descuida ya su conducción y su desplazamiento. Entonces, si el vehículo que me antecede, ya que viene delante, frena por ABC motivo, se cruza una persona, se interrumpió el tránsito por algún corte vehicular, va a originar de que no se percate y ocurra otro accidente. Como usualmente entre cada accidente grande, así es. Pero nosotros aquí tenemos una esquina con bastante complicación, la de Januario Espinosa con Rengo. Entonces, seguro no hay gravedad de muertos así, pero heridos hay bastante. Pero hace, 4 o 5 días, a una persona va a pasar un vehículo, porque las cámaras lo grabaron todo. Entonces, al momento de pasar, el conductor miró para otro lado y aceleró y levantó a la persona para allá. Entonces no mira. Pero ¿qué ocurre? Después del accidente nosotros partimos para allá. Antes de que nadie estuviera tomando, estábamos ayudando a la víctima. Se bajó un automovilista que venía, una camioneta desde el poniente,
se bajó, paró el vehículo ahí, los que vienen detrás empiezan a sacar el vehículo, quita ese vehículo, pero pasan con una persona botada en medio de la calle y pasan o tomando fotos o piteando, y entonces uno dice, todas esas son inconductas muy malas. Sí, se pierde esa empatía que hay cuando uno ve una persona que está lesionada producto de un accidente. El instinto principal de todo, más que todo conductor, diría yo, es todo usuario de la vía, porque todos en sus distintas composiciones somos usuarios de la vía, ya sea como peatón, como pasajero, como conductor, somos usuarios y todos formamos parte de este conjunto que es un sistema vial. Entonces hay que mantener esta empatía, o sea, si hay un accidente y uno lo ve o ve que hay una persona lesionada o hay vehículos, mi primera reacción debiese ser el poder cooperar. Primero, porque hay una persona lesionada, y segundo también porque es lo que principalmente ayudaría a evitar también de que ocurran más accidentes en el mismo lugar. Entonces, el hecho de que hagan caso omiso, como el ejemplo que me señala, podría generar consecuencias peores. ¿Por qué? Porque que existan vehículos en libre tránsito va a generar una mayor exposición al riesgo por aquellos que están tratando de ayudar a esa misma persona. Claro, aquí al lado de un consultorio, de ahí salieron 2 personas, pero están atendiéndolo ahí en la calle porque el golpe que se dio fue feo, entonces hay que tratar de no moverlo mayormente. Inmovilizarlo, esperar. Pero están trabajando ahí, han pasado 1, 2, 3 minutos todavía, uno ve las balizas y todo que vienen lejos, entonces ahí esos 2, 3 minutos yo los encuentro siempre graves, porque aquí estamos al lado, entonces salimos de inmediato nosotros. No, es complejo, y siempre en esos casos el principal llamado es esperar a los servicios de emergencia, porque uno nunca sabe en ese minuto la lesión que pudiese mantener la persona. Entonces el llamado siempre es a inmovilizar a la persona, claro, que se quede tranquilo, lo ideal es que se encuentre consciente y esperar a que llegue personal de emergencia, y ellos ponderarán su traslado en camilla, su traslado aquí a centro asistencial, pero hacia la conducción, ya hacia los usuarios de la vía, es a mantener ese respeto y a prestar la cooperación cuando sean testigos de un accidente en el tránsito, o estén viendo que pudiesen cooperar de cierta manera, o bien, si nos vamos a otro ámbito, si fuesen testigos directos, a poder cooperar con las policías también en los procesos investigativos que se desarrollen a posterior de estos mismos lamentables hechos. Hace poquito estábamos en otro accidente de tránsito que también llegamos primero, porque a veces uno sale, es cosa de salir al frente, pero habían chocado, curiosamente chocaron 2 motos, entonces a alta velocidad, así que uno de ahí, otro de acá, pasaron los 2. Entonces estábamos ahí y cae una persona y vienen vecinos, lo empiezan a sentar y a darle agua, entonces uno dice, a ver, dejémoslo tranquilo mejor, si no, pero el sentarlo, moverlo, ya darle agua, varias prácticas que a veces pueden ser de buenas intenciones. Sí, es complejo y como bien dice, las buenas intenciones son buenas intenciones, pero lamentablemente uno desconoce la situación puntual de cada persona a raíz de estos mismos lamentables hechos, y en el caso de los motoristas las recomendaciones son a que si mantienen lesiones ya permanezcan tendidos en la calzada con su casco puesto, y sean los servicios de emergencia quienes hagan retiros de estos elementos de seguridad, toda vez que al realizar una fuerza mal hecha pudiesen generar una lesión mayor. Entonces el llamado siempre es a dar aviso lo más inmediato posible, y ahí también entra el punto de vista de la empatía que genera, que conversábamos anteriormente, para que las personas avisen ya de forma inmediata a los distintos servicios de emergencia para poder concurrir a una emergencia de forma inmediata, indistintamente el servicio que den aviso. Estos están comunicados entre sí, entre ellos, claro. Entonces lo importante es avisar. Si avisar, hay mucha gente que dice, no, es que no me contestó el A, el B o el C, no, entonces lo importante es dar aviso a un servicio de emergencia. Ellos después se intercomunicarán y se van transmitiendo la información para poder. Aquí lo importante es avisar ya a los servicios de emergencia lo más pronto posible. Bueno, estamos en el programa Te Quiero de Vuelta. Siempre hay alguien que dice Te Quiero de Vuelta, que esté los niños, alguien. Conversando con el capitán Carlos Cabeza, oficial investigador de la CIET, del Maule, CIET Talca, como sea, pero es la investigadora de toda la región del Maule.
Entonces estamos hablando de algunas de las principales causas, porque si uno conoce las causas puede prevenirlas, así que es un programa súper útil para todo conductor. Que otro detalle que nos hemos fijado, la mayoría de los conductores no han leído jamás la ley del tránsito, ni algún manual del conductor, nada. Uno conduce así a como sale nomás. Sí, cuando hablamos de causas, conversábamos anteriormente la no atención. Esa es una de las principales causas, tanto a nivel local como a nivel nacional, la desatención al momento de efectuar la conducción. Lo cual genera que muchas veces, cuando hablamos un poco de teoría, el conductor se percate tardíamente o simplemente no se percate de aquel riesgo que puede existir en la vía. Ya sea una persona, un peatón haciendo el cruce de la calzada, de la ruta 5, algún ciclista que pudo haber efectuado el cruce o cualquier otro caso que pudo haber sido. Entonces es importante el hecho de la conducción atenta. Y cuando hablamos del conocimiento de la norma, aquí esto es un cúmulo. Todos los usuarios de la vía en diversas consideraciones están señalados en la norma, ya sea como conductor, porque usualmente nos enfocamos en la conducción. El conductor es el responsable y el conductor, y culpamos siempre al conductor. Puede ser el caso, sí, ya, pero no siempre tiene que ser así. Entonces, todos tienen responsabilidad, los conductores, los pasajeros y los peatones. Ya, y cuando hablamos de conductores también estamos englobando el mundo de los ciclos, que ahora hace unos años atrás se vino a masificar y a establecer, ya a generar esa claridad. Entonces, como peatón también tengo responsabilidades, y la norma que nos regula el tránsito habla de los peatones y especifica cuáles son las conductas que estos tienen que seguir, que muchas veces el peatón dice, no, es que yo no sabía. Lo mismo de los pasajeros, lo mismo de los conductores. Bueno, el conductor, las personas cuando sacan licencia de conductor se ven obligados a estudiar, ya sea en mayor o menor medida, la ley de tránsito o alguno de sus manuales, el libro para poder obtener la licencia o algún otro ya que les sea recomendado. Pero los peatones también tienen responsabilidades, ya sea que no pueden efectuar los cruces con luz roja de semáforo, no pueden ingresar corriendo a la calzada, ya no pueden saltar las vallas peatonales, entre otros, el lugar por donde tienen que transitar en zonas rurales, y que eso está establecido. Ahora, hay una cosa que uno siempre ve. Nosotros aquí con los chequeos tomamos la calle frente, o tenemos cámaras y vamos mirando cuánto demora una persona en cruzar, a veces, en la calle. Pero esta es la calle, la avenida Rengo, pero más angosta que la carretera. Esta es más angosta, la carretera es un poco más ancha. Pero entonces, además, otra cosa, la gente saca el promedio de cuánto se demora en la calle, pero si tiene que cruzar la carretera, aquí los vehículos vienen a 50, a veces a 60, pero por ahí. Pero en la carretera van 120, con suerte. Entonces, aquí vamos andando a 15, 17 metros por segundo, allá van sobre 33 metros por segundo. O sea, en un segundo ese auto avanza 33 metros. 3 segundos, que lo es la nada, que no alcanza a cruzar en 3 segundos, ese auto ya, si venía a más de 100 metros, y ya lo va a pisar, va a chocar, o el auto se va a dar vuelta, porque si el conductor no viene atento, peor todavía, o sea. Sí, es muy bueno el ejercicio mental que usted hace en ese sentido para poder comprender esta dinámica de desplazamiento. Nosotros el desplazamiento en la ruta, claro, si va sobre 120 km por hora son aproximadamente poco más de 30 metros por segundo. Entonces, no, el de 120 da 33,3 por ahí. Sí, a 100 va 27 y 27,7, claro. Sí, metros por segundo. Entonces, en la zona urbana es mucho más fácil percatarse de los vehículos. En las autopistas es más complejo, las velocidades son mayores, entonces, y la ruta más ancha. Y la ruta más ancha. Y el hecho de que las estructuras viales sean más anchas genera una mayor velocidad de desplazamiento. O sea, cuando hablamos de diseños viales, el hecho de que la vía sea más angosta genera de forma automática que el conductor disminuya la velocidad, por un tema de seguridad también. Entonces los diseños están estudiados así. Pero cuando hablamos de ruta 5, hay lugares que están habilitados para el cruce peatonal. Ya el llamado siempre es a los peatones a efectuar el cruce en los lugares que están establecidos. ¿Ya? Y si por ese motivo tienen la necesidad imperiosa de poder efectuar el cruce, tienen que maximizar las medidas de seguridad. No estoy diciendo que esté habilitado, no, por el contrario. Pero si por ese motivo, en la práctica, claro, hay que por lo menos hacerlo. Tuviesen alguna emergencia o algo, tienen que maximizar las medidas de seguridad y hacerlo en un lugar que les permita efectuar. Y también
Y hablando de este mismo cruce de los peatones, ya sea en zonas urbanas o zonas rurales principalmente, ya voy a hacer énfasis en este punto, es a los peatones el hecho de ser visibles. ¿Por qué? Sabemos que los peatones en muchos lugares de la región efectúan desplazamientos por las calzadas, ya sea tránsito, cruce o permanencia de las calzadas, indistintamente el lugar donde no hay iluminación pública. Entonces, el llamado es a los peatones a ocupar elementos de reflectancia y no hacer uso de vestimenta oscura, por lo menos póngase blanco, para poder generar una percepción de los conductores hacia ese peatón que se está desplazando la vía. Hay que comprarse una polera naranja. Claro, es algo que se vea. Es lo ideal. El amarillo, el naranjo son elementos que generan una mayor reflectancia, y voy señalándolo principalmente para que los conductores puedan percatarse de los peatones que se desplazan en la vía. Esto dejando de lado que la norma nos señala que los peatones tienen que hacerlo por el costado izquierdo, enfrentando los vehículos, para que también exista esta visual mutua entre conductor y peatón. Pero, y si a eso le sumamos algún elemento reflectante, sería mucho más preventivo para ambos usuarios de la vía. Sí, estamos conversando con el capitán Cabeza, investigador de la CIET, y la verdad es que a uno se le ocurren tantas preguntas, porque uno anda muchos años en la calle como conductor, pero estoy viendo algunas conductas más en los jóvenes. Por ejemplo, en cualquiera de las calles vienen a 40, 50, fuera de la calle porque hay un pare, pero no establecen, porque antes uno miraba mucho el contacto visual, que no sé si como está ahora, pero uno no sabe si lo vieron. Entonces uno, si va como peatón, va llegando a la esquina, y yo espero que el conductor me vea porque yo voy a cruzar. Porque lo mismo que pasó ahí, Carlos me decía estos días, le temo a ese accidente, que uno llega a la esquina, el conductor paró, y uno va a pasar y el otro partió porque no lo vio, estaba mirando al otro lado. Entonces, era muy sano. A mí antes miro, y que me miró, ya me miró, ya estamos. Sí, esas son conductas que antiguamente se ocupaban en mayor medida, y que siempre es bueno recuperarlas. El hecho de mantener ese contacto visual entre los mismos usuarios que estábamos conversando anteriormente. Si yo como peatón voy a efectuar el cruce, indistintamente sea en un lugar habilitado o yo voy a efectuar el cruce por un paso de cebra como peatón, yo tengo que mirar si el conductor efectivamente se percató de mi presencia. Claro. Uno podría decir, sí, es que yo voy por el paso de cebra a un lugar habilitado. Sí, pero hoy en día yo no tengo la confianza de que el conductor de ese vehículo vaya atento a las condiciones del tránsito. Yo prefiero mirar, asegurarme que efectivamente pasa. Sí, y es una conducta muy buena para replicar, porque así también yo realizo medidas de autocuidado, y misma conducta se realiza entre automovilistas, entre motociclistas, que es una práctica muy buena, esa que bien mencionaba recién, es con los mismos motociclistas. ¿Por qué? Yo recuerdo, o a nivel institucional, cuando uno estudiaba los cursos de motociclista, a uno siempre le decían, usted para poder efectuar una maniobra de adelantamiento sobrepaso tiene que cerciorarse de que el conductor que lo antecede lo vio. Claro. Entonces usted lo ve por el espejo, y cuando ambos se miraron, usted efectúa la maniobra. Entonces yo sé que él me vio. Él no va a efectuar una maniobra sorpresiva o yo voy a aparecer al lado de sorpresa, no. Entonces esas son conductas preventivas que uno puede decir que puede ser exagerado. No, son conductas preventivas. ¿Y para qué? Para evitar estos lamentables hechos, ya que ocurren lamentablemente cuando tenemos estos siniestros viales. Sí, yo creo que hay varias cosas, pero a mí me encanta esto del contacto visual. Porque yo sé que él me vio y yo sé que yo lo vi. Cuando yo voy manejando y el conductor, el peatón, nos miramos, ya. Los dos tenemos clara la situación ahí. Sí, y él es lo mejor para poder generar este desplazamiento en la vía de forma segura. Así ambos se cuidan, y también así uno se cerciora de que ese mismo conductor de automóvil va a efectuar una disminución de velocidad de forma paulatina, y evitar también que un vehículo lo pudiese colisionar por alcance también. Sí, bueno, esa de la colisión por alcance nosotros le hemos dado a nuestras cápsulas aquí, porque me parece que uno que anda con la carretera siempre tiene con el de adelante y el de atrás, sí, una causa altísima de las colisiones por alcance de accidentes. De manera que si uno se ocupa de esas, se saca la mitad casi de los accidentes de tránsito.
Sí, hay muchos textos que señalan distancia X, 10, 15, 20 metros, señalando velocidades promedio, pero esto siempre va a ir asociado a la atención a la conducción. Yo puedo ir a 100 kilómetros por hora y mantener una distancia de 100 metros, claro, ya, pero si voy con el teléfono no saco nada con ir a 100, 200 metros, sí, al final nunca me voy a percatar del vehículo que me antecedía, efectuó una disminución de velocidad a una maniobra de emergencia. O sea, tenemos que considerar de que la norma nos señala de que uno tiene que hacerle una distancia razonable y prudente a fin de poder efectuar una maniobra de emergencia ante algún riesgo inminente en la vía. Entonces, y además, si eso consideramos que nos señala considerando todos los riesgos presentes y posibles, es complejo y nos viene a reiterar estas mismas conductas preventivas que estamos conversando para poder estar atentos a la conducción. Por ejemplo, si yo voy en una zona urbana y voy en una zona de escuela, nosotros siempre lo damos como ejemplo porque se entiende que la probabilidad de que cruce un escolar es alta. Entonces ahí es cuando hablamos de estas conductas preventivas y aquí hay riesgos presentes y posibles. Está bien, no puede ser una zona de ingreso, que sea un horario de ingreso, puede que no sean las 8 de la mañana, pero a las 10, 11 de la mañana puede que un peatón que sea, o un escolar efectúe un cruce si es una zona de escuela. Lo mismo en las noches, en los lugares de bohemia. También existe un riesgo y uno conoce aquellos lugares de la Ruta 5 Sur donde existe caserío en los alrededores. Pudiese existir un tránsito que muchas veces está señalizado. Entonces esas mismas son conductas preventivas que nosotros, al maximizar esta atención a la conducción, nos permitiese efectuar alguna maniobra para evitar algún riesgo. Estaba leyendo aquí, Teresa García me dice que he aprendido. Bueno, si una persona ya baja, Gonzalo Fuente también me dice, muy buen programa. Claro, la idea es que precisamente aprendamos. Pero el tiempo se nos pasó volando, capitán, vamos a tener que hacer otros programas, parece. Porque hemos aprendido varias cosas sobre el tiempo, el cruzar en las carreteras, cruzar en las calles. A lo mejor sería bueno que los conductores aprendieran a pensar muchos metros por segundo a más de kilómetros por hora. Sí. 100 kilómetros por hora como que no dice nada, pero 33 metros en un segundo, oye, que voy rápido, decimos. Sí, el ejemplo práctico que uno siempre da, 100 kilómetros por hora son 27 metros por segundo. Claro. Entonces, cuando uno habla una cuadra, 100 metros aproximadamente, o sea, 3 segundos, sí. Uno en contestar un chat, en poner un ok, se demora 3 segundos. Entonces, el ejemplo que uno siempre da, yo no sé si en la ciudad, en pleno centro de Linares, yo cerraría el ojo por 3 segundos, que es lo mismo que se demoran en contestar un chat. Exactamente. Entonces, uno ahí como que se asusta un poco. Y ahí llama la atención y el llamado permanente es a adoptar estas conductas preventivas, a reforzar y también a ser empáticos en que todos somos usuarios de la vía, en distintas formas, porque hay muchos peatones que cuando son conductores se les olvida que fueron peatones y el llamado es, ya sea como conductor, como pasajero, como peatón, a respetar y este es todos somos parte de este ciclo que es la cultura de la prevención. Gracias, capitán Carlos Cabeza. Te quiero de vuelta en nuestro programa, que estés muy bien, muchísimas gracias. Agradecido. Investigador de la CIAT de accidentes. Bueno, este ha sido un programa del Fondo de Medio de Comunicación del Gobierno de Chile que esperamos sirva de mucho a los conductores usuarios de la vía. Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.